Bueno, imagina tener el poder absoluto. Casi nada. Claro, o sea, hablamos de la capacidad de, no sé, amenazar aliados históricos, sugerir secuestros de líderes extranjeros o lanzar operaciones militares a miles de kilómetros con un simple chasquido de dedos. Literalmente. Sobre el papel, eres la persona más poderosa del planeta. Pero luego bajas a la calle, en tu propia casa, y resulta que tu imperio se está desmoronando a una velocidad de vértigo. Es una paradoja tremenda, sí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Soy la presentadora habitual de este espacio y, como siempre, me acompaña nuestro experto de cabecera para desgranar esto. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es Tela. Es una investigación exhaustiva de Renaud Lassus que se titula ¿Por qué Trump está perdiendo todas sus guerras? Y el título ya te da una pista clara de por dónde va. Exacto. La misión de la inmersión de hoy es diseccionar precisamente esta paradoja. Cómo alguien que proyecta una autoridad global sin precedentes puede estar, en realidad, ocultando un colapso irreversible a nivel doméstico. Es un contraste fascinante. Pero a ver, antes de meternos de lleno en harina, creo que es fundamental hacer una pausa. Tenemos que establecer las reglas del juego para la conversación de hoy. Sin duda. Y hacemos esta pausa porque es totalmente necesario. Queremos dejar clarísimo a quienes nos escuchan que el material de origen que vamos a destripar hoy tiene una carga política inmensa. Inmensa, sí. Nuestra labor aquí no es tomar partido. No estamos ni a la izquierda ni a la derecha y tampoco estamos respaldando las conclusiones de este análisis de Lassus. Nuestro único trabajo hoy es desgranar de forma completamente imparcial los datos y las ideas que expone el documento original. Eso es. Ponemos las piezas del rompecabezas sobre la mesa para que, bueno, cada cual las evalúe y saque sus propias conclusiones. Así es. Y la primera pieza de este rompecabezas es precisamente esa ilusión de invencibilidad de la que hablabas. Claro, la fachada. Exacto. Porque si tú miras los titulares internacionales, ves a un líder que francamente parece no rendir cuentas a nadie. O sea, el documento habla de intervenir en Cuba, de saltarse todas las convenciones diplomáticas en Venezuela, o de plantear la compra de Groenlandia ignorando por completo la soberanía europea. Que eso fue, vamos, de locos. Totalmente. Y a eso súmale lanzar ofensivas contra Irán, esquivando al mismísimo Congreso de los Estados Unidos. Es la definición de manual de un poder ejecutivo imperial, sin ningún tipo de ataduras. El foco hacia el interior del país, el panorama cambia drásticamente. Lo que muestran los datos de esta investigación sobre el terreno no es un mandato férreo, es un declive muy pronunciado. Ya. Esa musculatura que se exhibe en el extranjero parece más bien una cortina de humo, digamos, para tapar unas grietas electorales que no dejan de crecer. Y es que no hablamos de grietas pequeñas, ¿eh? El documento detalla unas derrotas recientes que tienen que escocer muchísimo. Por ejemplo, en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey. Sí, derrotas muy significativas. E incluso, y esto es lo que a mí más me llama la atención, pérdidas en elecciones parciales dentro de feudos que parecían intocables, en Florida. Bueno, es que el caso de Florida y de Miami en particular es el termómetro perfecto. Históricamente, y sobre todo si miramos a las elecciones de 2020 y 2024, las comunidades hispanas del sur de Florida fueron un motor absolutamente clave para su victoria. Sí, fueron decisivas. Pues bien, los datos actuales que recoge el autor muestran que esas mismas comunidades están girando ahora hacia candidatos demócratas. Y lo hacen con unos márgenes que rompen cualquier serie histórica. O sea, una hemorragia de votos en toda regla. Exactamente. Y a esto se suma lo que pasa de puertas para adentro, en la propia Casa Blanca. El texto menciona unas purgas internas constantes. Caen figuras clave del entorno como Kristi Noem o Pam Bondi. Figuras que eran intocables hasta hace nada, ¿sí? Y luego tienes el silencio de los grandes altavoces. Ya no le respaldan ciegamente en público pesos pesados mediáticos como, Tucker Carlson o Marjorie Taylor Greene, ni siquiera esos podcasters gigantescos que le dieron la victoria como Joe Rogan o Theo Von. Claro, la imagen que resulta de todo esto es la de un líder aislado, totalmente metido en una burbuja y rodeado de asesores que están aterrorizados y no se atreven a darle una sola mala noticia. Madre mía. De hecho, la investigación traza un paralelismo que es muy irónico. A ver. Dice que este ambiente de aislamiento hermético recuerda muchísimo a los últimos meses del mandato de Joe Biden. ¡Ostras! Pero, a ver, frena un momento. Dime. Me cuesta encajar esto un poco. Quiero hacer de abogado del diablo. Venga. Porque al final, los números son los números.
Consiguió 75 millones de votos. Ganó el voto popular. Sí, es verdad. Algo que, recordemos, los republicanos llevaban 20 años sin oler. Fueron 75 millones frente a los 73 de Kamala Harris. O sea, es una victoria histórica que parece incontestable. ¿Cómo puede alguien, o en este caso el autor, catalogar un triunfo directo de este calibre como un simple malentendido? Bueno, el autor lo llama malentendido porque estás mirando la foto final y no los píxeles que la componen. Claro que 75 millones es una cifra masiva, nadie lo niega, pero hay que ponerla en perspectiva. En 2020, Biden consiguió 80 millones. Ah, claro, 5 millones más. Exacto. Es decir, esta victoria republicana se logra más bien porque la participación general baja, no porque se haya creado una mayoría aplastante de nuevos votantes. Y lo más delicado de todo esto es la anatomía de esos 75 millones. ¿A qué te refieres exactamente con la anatomía? A que no es un bloque homogéneo ni de lejos. Es una coalición cogida con pinzas. O sea, estás metiendo en la misma habitación a un obrero metalúrgico del Medio Oeste, a un libertario radical que odia los impuestos, a un magnate tecnológico de Silicon Valley y a un inversor de Wall Street. Ya, el agua y el aceite. Eso es. Las políticas que enriquecen a Wall Street normalmente asfixian al obrero industrial. El malentendido que menciona el documento es creer que puedes gobernar para todos ellos a la vez de forma sostenible. Claro. Esa coalición te sirve para ganar unas elecciones, sí, pero al ejercer el poder real, las contradicciones estallan por los aires. Es la típica trampa de prometerlo todo a todos, ¿no? En cuanto tocas el poder, a alguien vas a decepcionar seguro. Exactamente. Y según los datos que manejamos en este análisis, el castillo de naipes está cayendo por 3 frentes muy concretos. Las 3 grandes promesas que pegaban esta extraña coalición. El triple fracaso, como lo define el texto. Eso es. Acabar con la inflación, frenar la inmigración y 0 guerras en el extranjero. Vamos con el primero, que afecta directamente al bolsillo, la inflación. Sí, la gran promesa era bajar los precios, pero están subiendo, y el mecanismo que explica el autor es letal. A ver. Si tú impones aranceles masivos a la importación, creyendo que así proteges a tu industria nacional, la empresa extranjera no asume ese coste extra, o sea, no lo absorbe. Se lo pasa directamente al consumidor en la etiqueta del supermercado, claro. Eso es. El efecto inmediato es que la compra semanal de tu propio votante se dispara. Y a eso hay que sumarle la crisis energética. El documento es muy claro aquí. El precio de la electricidad está por las nubes. Una barbaridad. ¿Y por qué? Porque los inmensos centros de datos de inteligencia artificial, que resulta que son la prioridad de sus grandes donantes tecnológicos, consumen muchísima energía. Absorben la red eléctrica. Y mientras tanto, la Administración frena en seco el desarrollo de energías renovables, pese a que los datos dicen que ya son la opción más barata para añadir nueva capacidad a la red. Es un sinsentido económico. Y otro agujero negro para el ciudadano medio son los seguros del hogar. Ese es un tema tremendo. Con los crecientes desastres naturales, las primas se han vuelto, impagables para mucha gente. Pero como la postura oficial de la presidencia es que el cambio climático es un engaño, el famoso climate hoax, pues no hay políticas estructurales para mitigar el riesgo. Claro. Y el resultado es que dejan a las familias solas frente a las aseguradoras. Y llegamos a la gran línea roja que marca el texto, lo que llaman la guillotina política en Estados Unidos, que es el precio de la gasolina. Un tema intocable allí. El autor nos dice que ha superado los $4 por galón a raíz de las tensiones bélicas con Irán. Para que nos hagamos una idea desde una perspectiva europea, es el equivalente a cuando vemos el surtidor del coche rozando peligrosamente los 2 euros el litro. Que duele al repostar. Muchísimo. Es esa barrera psicológica de dolor económico donde el ciudadano de a pie deja de escuchar discursos políticos y empieza a buscar culpables. Exactamente. Y el segundo gran fracaso es la inmigración. Sí. El pacto inicial era asegurar la frontera sur, para frenar nuevas llegadas. Hasta ahí la promesa. Pero la implementación se ha convertido en una cacería interna, dentro del país. O sea, irá por los que ya están. Eso es. Hablamos de buscar a familias que llevan, décadas establecidas allí, que están totalmente integradas en sus comunidades. Separar a menores de sus padres y ejecutar deportaciones sin garantizar siquiera el derecho básico a la defensa.
Y la chispa que hace saltar todo por los aires es el caso de Minneapolis. 2 ciudadanos estadounidenses mueren a manos del ICE, la Agencia de Control de Inmigración. Un punto de inflexión absoluto. Y es que lejos de calmar las aguas, figuras del círculo presidencial, como decíamos antes, Kristi Noem, salen públicamente a declarar inmunidad para los agentes federales. Claro, es echar gasolina al fuego. Totalmente. Esto generó un rechazo brutal. Y no solo en la izquierda, sino en el propio votante conservador, que por naturaleza desconfía muchísimo del abuso de poder gubernamental. Lo que nos lleva de lleno al tercer pilar derrumbado, las guerras en el exterior. Se le prometió a la base que no habría más sangre derramada lejos de casa. Y sin embargo, bueno, tenemos operaciones militares activas contra Irán. Y aquí es donde la demografía militar juega un papel crucial, ¿verdad? Fundamental, sí. Quienes nutren las filas de los suboficiales y, en general, la base del ejército estadounidense, no son los hijos de Wall Street. Ya. Son los hijos de las clases medias y populares blancas, precisamente el núcleo duro del votante republicano rural. Claro. Son comunidades que todavía están profundamente traumatizadas. Arrastran secuelas psicológicas y pérdidas familiares irreparables de las guerras de Irak y Afganistán. Enviar tropas a Irán es literalmente despertar su peor pesadilla. Fíjate que al leer esta parte de la investigación, yo pensaba en una analogía, el efecto lanzallamas. A ver. Es como si contratas a alguien para apagar el incendio económico y existencial de tu casa, y aparece por la puerta con un lanzallamas. Mandar a sus hijos a Irán después de lo de Irak o encarecerles la cesta de la compra con los aranceles es aparecer con un lanzallamas. No solo no solucionas su problema original, sino que estás reactivando su mayor trauma generacional y, de paso, quemando tus propios apoyos. Es una metáfora perfecta del momento político que describe Lassus, porque ese lanzallamas está arrasando a un sector vital, la clase trabajadora blanca. Pues profundicemos un poco ahí, porque las estadísticas sobre este grupo demográfico que recoge el estudio son devastadoras. Sí, dibujan un panorama muy oscuro. Hablamos de la crisis de los opioides arrasando pueblos enteros, tasas de obesidad alarmantes, salarios reales que llevan estancados décadas. Hay un sentimiento muy, muy profundo de invisibilidad frente a las élites de las grandes ciudades costeras. Y en lugar de ofrecerles un salvavidas, el documento señala que lo que se ha hecho es desmantelar los escasos andamios que quedaban. Por ejemplo, Pues paralizar los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación de la etapa de Biden, que en la práctica eso significaba llevar nuevas fábricas y reindustrializar precisamente estas zonas rurales deprimidas. ya. Al quitar esto, y sin ofrecer ningún plan B a cambio, se les ha dejado caer al vacío. Y el análisis subraya que hubo una oportunidad de oro para ser un populista real. O sea, figuras de su propio entorno conservador, como Steve Bannon, el senador Josh Hawley o los think tanks liderados por Oren Cass, le pusieron sobre la mesa medidas tangibles. Sí, medidas muy concretas. Como subir el salario mínimo, meterle mano a los impuestos de Wall Street, trocear los monopolios tecnológicos. Pero no movió un dedo. Nada. Y no lo hizo, según argumenta la investigación, por el terror absoluto a perder la financiación de sus megadonantes. Claro, el dinero manda. Y esto, evidentemente, genera una disonancia brutal en el electorado. Y aquí es donde la ironía se hace enorme. Pensemos en el eslogan estrella de la campaña, el que le dio la victoria en 2024. Ese famoso Kamala Harris is for the them, President Trump is for you. Fue un misil perfecto a nivel de marketing. Venía a decir: mira, la élite progresista está en sus guerras culturales de pronombres, pero yo estoy aquí para defender tu pan. Pero hoy, ese mismo votante enciende la televisión y ve al presidente en primera fila rodeado de multimillonarios, inversores y magnates tecnológicos. Y no olvidemos el detalle de los archivos Epstein, que el texto menciona como un símbolo crucial de todo esto. Totalmente. Para esa base populista, esos archivos, con los nombres de la alta sociedad vinculada a abusos de menores, son el símbolo definitivo de la impunidad de los poderosos. Llevan años exigiendo que se publiquen. Años para desenmascarar a esa élite intocable. Y el presidente se niega en rotundo a desclasificarlos. El riesgo del que advierte el texto ya no es que deje de parecer un rebelde ante los suyos, es que su propia base empieza a identificarlo como el máximo protector del pantano que precisamente prometió drenar. Tal cual. Y esa traición económica y cultural enlaza con otro incendio interno que es enorme
y que viene del mismísimo núcleo ideológico de la derecha, que es la rebelión libertaria. Porque la frustración, ojo, no es solo de la clase trabajadora que sufre por la economía. Ahora resulta que el sector más purista, el núcleo duro del conservadurismo, está empezando a ver al propio gobierno de Estados Unidos como la mayor amenaza a sus libertades individuales. Para entender esto hay que remontarse al ADN de la derecha estadounidense. Mm, Ese miedo visceral, histórico, al Estado todopoderoso. El texto lo ilustra muy bien con la famosa bandera de Gadsden, la de la serpiente, y el Don't Trade on Me, de la época colonial. sí, el no me pises. Exacto. Históricamente, el tirano en la mente de un conservador estadounidense era un político de izquierda subiendo impuestos y metiendo regulaciones a los negocios. Pero hoy, el tirano tiene otra cara. Ya. Ven a agentes federales fuertemente armados con pasamontañas operando en las calles, irrumpiendo en casas o coches sin una miserable orden judicial de por medio. Es un giro de guión tremendo. Y el choque con la Asociación Nacional del Rifle, la famosa NRA, tras lo de Minneapolis, creo que lo escenifica a la perfección. Fue histórico. Hubo miembros de la administración que, para justificar esa mano dura de los agentes, llegaron a sugerir que el simple hecho de llevar un arma legalmente por la calle podría considerarse sospecha de terrorismo interno. Imagina la onda expansiva de esa frase en su base. O sea, la NRA, que ha sido la institución que ha funcionado como el brazo armado, metafórica y literalmente, del Partido Republicano durante décadas, salió a morder al propio gobierno para defender la segunda enmienda. Se está abriendo una falla sísmica dentro de la derecha. Y esto me lleva a plantearte una cuestión clave. Viendo estos datos, estas grietas, ¿estamos presenciando el momento exacto en que la visión clásica del Partido Republicano colapsa? A ver, O sea, esa idea intocable de preservar los derechos individuales, la autonomía de los estados y tener un gobierno pequeñito estrellándose frontalmente contra un presidente que usa el poder ejecutivo sin ningún tipo de límite. esa es la tesis central del documento, ¿sí? Y se manifiesta en todos los niveles. Vemos al gobierno federal protegiendo a capa y espada a los monopolios tecnológicos. Y simultáneamente a gobernadores y legisladores republicanos en sus propios estados intentando aprobar leyes para regular esas mismas plataformas porque están muy preocupados por el efecto de las pantallas en la salud mental de los niños. Hay una desconexión total. Absoluta. Vemos al Ejecutivo recortando drásticamente el personal y los presupuestos de los guardabosques federales, los Rangers, pisoteando el profundo amor cultural que tienen los ciudadanos de cualquier partido por sus parques nacionales. Es una desconexión con el país real. Aunque, bueno, hay un hilo de esperanza en cómo responde el sistema, ¿no? Sí, Porque, pese a este rodillo ejecutivo, los contrapoderes están demostrando que funcionan. La Corte Suprema, que recordemos que tiene mayoría conservadora, le está parando los pies. Los poderes estatales frenando directrices. Editoriales muy duros en medios de la derecha tradicional como el Wall Street Journal. eso dolió bastante, sí. Y por no hablar de la calle, las protestas de los llamados No Kings Days, que el documento cita como un fenómeno de movilización masiva y transversal. Sí, esos No Kings Day son muy simbólicos. Ciudadanos saliendo a la calle, recordando algo tan básico y fundacional para el país como que el presidente no es un monarca absoluto. Claro. Y aquí es donde la madeja se enreda de forma peligrosa. Cuando un líder se encuentra con el frente interno en llamas, con los jueces parándole los pies, su base desencantada y la prensa amiga dándole la espalda, ¿qué haces cuando estás a las puertas de unas elecciones críticas? Pues pegarle una patada hacia adelante a la pelota y buscar un problema fuera. Maniobra de distracción pura y dura. Exacto. Y para definir esto, la investigación rescata un concepto que a mí me parece maravilloso y a la vez muy crudo. Lo acuñaron los académicos Abram Newman y Henry Farrell, y es la enshittification del imperio estadounidense. Uy, me encanta ese término. Viene del mundo de la tecnología, ¿verdad? Sí, del análisis de las redes sociales. Imagina una aplicación que al principio es fantástica, súper útil para ti, pero con el tiempo, para exprimir beneficios y contentar a los accionistas, la llenan de anuncios invasivos, te cobran por todo y empeoran el algoritmo hasta que se vuelve insoportable e inútil. La han enshittificado, la han echado a perder. Tal cual. Y lo que dicen estos autores es que la administración está haciendo exactamente lo mismo, pero con el prestigio global de Estados Unidos. Eso es. Están quemando a largo plazo el crédito diplomático y estratégico de una superpotencia solo para
Ganar unas semanitas de supervivencia política en las encuestas nacionales, imponer aranceles de forma impulsiva o lanzar operaciones sobre Irán sin tener diseñada una estrategia de salida para el día después. Es generar caos mundial para tapar las goteras de tu propia casa. Exactamente. Y mientras hay explosiones fuera, dentro la paranoia se multiplica. Los datos que tenemos en el documento hablan de un panorama súper desorganizado. Purgas caóticas. Destituyendo a generales de alto rango, buscando cabezas de turco, usando las agencias de inteligencia y federales para hostigar a opositores o a medios de comunicación. Sí. Y lo que es más grave a nivel institucional, intentando meter mano en cómo los estados organizan y certifican sus propias elecciones. Todo esto, claro, nos empuja al precipicio del mes de noviembre. Las elecciones de mitad de mandato, las famosísimas midterms. Sí. Y las proyecciones que hace este documento son un verdadero dolor de cabeza para la Casa Blanca. Se anticipa que los demócratas arrasarán y retomarán la Cámara de Representantes, y además se prevé una batalla campal por el control del Senado. ¿Y si se cumple ese pronóstico? Si pierden ambas cámaras, se acabó el juego legislativo. Se paraliza todo. Se bloquean los presupuestos, se bloquea la política fiscal, es la ruptura definitiva de la cohesión republicana. Pero fíjate que aquí la investigación añade un matiz casi maquiavélico por parte de la oposición demócrata, que a mí me sorprendió. Sí, es un cálculo estratégico muy fino. A ver, el autor sugiere que a pesar de todos estos supuestos abusos, los demócratas no tienen intención real de impulsar un proceso de destitución, el famoso impeachment. ¿Y por qué? Primero, por pragmatismo puro. Matemáticamente necesitan 2/3 del Senado para condenarlo, y eso es casi imposible. Pero segundo, y creo que es lo más importante, porque a nivel electoral prefieren tener a un presidente debilitado, acorralado, sangrando apoyo cada día, frente a una comisión de investigación parlamentaria tras otra. Claro, en lugar de someterlo a un juicio político que acabe fallando y le permita presentarse como una víctima ante los suyos. Exacto. Resucitarlo políticamente. Prefieren un rival débil en la cuerda floja que un mártir. Es súper lógico. Y en contraposición a ese declive gubernamental, el documento señala un efecto rebote muy interesante en la sociedad estadounidense, un resurgir democrático. Sí, hay esperanza ahí. Habla de una coalición civil que no esperábamos. Activistas de izquierdas, demócratas clásicos y republicanos moderados que han dicho basta. Gente que se está organizando desde la sociedad civil para básicamente reconstruir las cañerías del sistema. Las instituciones. Limitar el peso del dinero oscuro en las campañas, romper los grandes monopolios corporativos, tomarse en serio la protección del clima y buscar alianzas reales con Europa para regular frentes gigantescos como la inteligencia artificial. Es como si el sistema inmunológico del propio país estuviera por fin reaccionando a la infección. Bueno, madre mía, hemos procesado una cantidad de información abrumadora en este rato. Vamos a intentar condensar las grandes ideas de esta investigación de Renaud Lassus para que quien nos escuche se lleve la foto completa a casa. A ver, si tuviéramos que resumir el viaje, diríamos que hemos descorrido la cortina del Mago de Oz. Buena analogía. Tenemos a un líder que proyecta un poder global aplastante, pero que en realidad se enfrenta a un colapso estructural. Hemos visto la traición económica a las clases populares, que confiaron en promesas de bienestar y se encontraron con aranceles e inflación desbocada. Hemos explorado el choque frontal con la base conservadora, que está aterrorizada ante un exceso de poder federal que choca con sus ideales libertarios. Y, en última instancia, hemos entendido que la inestabilidad internacional que vemos en los telediarios, esas tensiones militares en Irán y las guerras arancelarias, no son fruto de una gran estrategia diplomática de ajedrez. Son humo. Son simples cortinas de humo para huir del veredicto inminente que se avecinan las urnas. De nuevo, y por pura higiene informativa, quiero recalcar brevemente que todo lo que hemos debatido hoy ha sido un desglose objetivo de los argumentos y datos que plantea el documento que nos han proporcionado. No implica ningún posicionamiento editorial por nuestra parte. Por supuesto. Solo exponemos los datos. Pero, bueno, antes de apagar los micrófonos, hay algo que se me queda dando vueltas en la cabeza y que quiero dejar flotando en el aire para nuestra audiencia. A ver. El documento nos muestra de forma bastante convincente cómo un líder acorralado usa la política exterior como una gigantesca distracción nacional. Pero, ¿qué pasa con el resto del mundo a largo plazo? Esa es la gran pregunta. Claro, si aceptamos que la principal superpotencia global toma decisiones militares y arancelarias basándose únicamente en encuestas nacionales y en el pánico de cara a unas elecciones de mitad de mandato,
¿cómo pueden sus aliados o incluso sus adversarios calcular racionalmente sus propios movimientos diplomáticos en la próxima década? Si las reglas del juego mundial dependen de la popularidad interna de un solo hombre, el escenario global es aterrador. Da mucho que pensar, desde luego. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de análisis a fondo. Les animamos, como siempre, a dudar, a rascar bajo la superficie y a seguir cuestionando la información que nos rodea. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto.